Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de terror que no te dejará dormir. Yo soy Ángel. Yo soy Carol. Yo soy Yue. Y es hora de comenzar ¡A divagar! Bueno, pues hoy tenemos un capítulo de historias porque no terminamos de contar todas las que teníamos pensado contar, ¿va? Y la primera historia la va a contar Caro. ¿O hacemos un chinchampú? un disparejo. Ah, sí. Disparejo. Vale. Ahora sí nos va a salir. 1, 2, 3. Disparejo. Otra vez. Disparejo. Oye, Tenía Ah, Lo practicamos. de hecho sale igual que cuando lo practicamos. Ok, bueno, pues mi historia del día de hoy es referente a otra casa en la que viví, porque como les había comentado ya, he vivido en bastantes casas, entonces eso me da material para contar estas historias. Bueno, esto fue en una casa del centro de, bueno, no es el centro de Cuernas, sino por donde está la pradera, más o menos. Mi mamá y yo estábamos viviendo un poco más abajo en el Calvario, pero ya queríamos cambiarnos de casa. Entonces, fue cuando en aquellos tiempos que rentábamos. Entonces, una vez íbamos caminando ahí sobre Avenida Morelos y justamente estaban a una casa que ya se ve, pues, normalmente las casas de esos lugares ya son casas un poquito viejitas, ¿no? Entonces se veía ya antigua esa casa y justamente vamos caminando por la avenida y estaban las personas colgando el letrero de se renta, o sea, apenas lo estaban colgando. Entonces mi mamá se detuvo y dijo, mira, van a rentar esa casa. Y entramos a preguntar y pues en esa como que área es caro rentar y sobre todo que es a bordo de avenida y casa sola normalmente es como departamentos. Entonces casa sola es muy caro rentar ahí. Y mi mamá preguntó y estaba súper baratísima la casa, ¿sí? Entonces mi mamá dijo, sí, y yo soy una persona muy de vibras, o sea, a mí hay lugares que me hacen daño o incluso gente que me pasa que me baja la presión cuando estoy con la persona y me alejo de la persona y ya se me quita, ¿no? Soy muy como de percibir las vibras. Entonces, llegamos a la casa, nos metemos, yo entro hacia la casa y luego me salí. Fue como de que entré y dije, no, y me salí. Dije, no, yo no quiero aquí. Y mi mamá, pues por el precio de que era casa sola, porque antes vivíamos en un departamento, entonces fue como, no, pues es que es casa sola, o sea, está súper bien el precio. Y mi mamá de que ese mismo día dijo, hacemos contrato. Y la casa está sobre la avenida y su fachada se ve de casa viejita, ¿no? Y tiene, o sea, no tiene como que la barda completa, sino que está como la barda a la mitad y de la mitad hacia arriba tiene como tubitos, como tipo barandal, así, fierritos. Y pues la puerta igual es de fierro. Ya la abres y hay como un pasillito así que es como un mini patio, no sé, de frente. Es así muy chiquito como para poner plantitas y eso. Y ya luego está la puerta y ya abres y hay como, o sea, entras y hay es como una pared así luego que divide hacia un pasillo y hacia acá está la sala. Entonces ese pasillo como que rodea la sala, está detrás de la pared y te saca la cocina. Entonces está la cocina, el comedor y todo eso. Y enfrente de la cocina, o sea, está como así la cocina y enfrente está el baño. Una puerta también así de madera, súper viejita. Y en medio de las dos puertas hay una puerta igual de fierro y hay una ventana de este lado y una ventana de este lado. Entonces se abren hacia afuera las puertas. Entonces abres y ya abajo son esos escalones y es de esas casas súper antiguas que tenían sus cuartos hasta atrás. O sea, que no estaban como dentro de la casa, sino que estaban afuera, ¿no? Entonces había como un patiecito, no muy grande, pero tenía ahí su canchita para jugar básquet, ¿cómo se llama? Su canasta. Entonces, así cruzabas ese pequeño patiecito y estaban los dos cuartos, igual una puerta y un cuarto de este lado y un cuarto de este lado.
Entonces mi mamá ese día dijo, hacemos contrato y nos venimos, ¿no? Entonces de que en esa misma semana nos mudamos. Pero como recientemente habían pintado, porque les digo que el señor fue como de, no, pues hagan lo que quieran, entonces mi mamá dijo, pues que se pinte de blanco la casa. Entonces, los cuartos fueron los últimos que pintaron, entonces olía a pintura todavía. Entonces cuando llegamos a vivir ahí, solamente vivo con mi mamá, nos tuvimos que dormir en la sala porque en los cuartos olía mucho a pintura. Yo desde el día 1 en esa casa, fue como, estaba durmiendo y a mí no me gusta dormir con gente, con alguien más, soy muy especialita en eso. Entonces no duermo con mi mamá ni nada, y ella estaba, me acuerdo que ella estaba en el piso y yo estaba en el sillón. Entonces estoy así dormida y sentí como me hicieron así en la espalda, ¿no? Así aquí atrás. Y yo dije, mamá, y me fui así, me acosté en el piso con mi mamá y le dije, me tocaron la espalda. Y mi mamá, ya duerme. Y mi mamá nunca me creía. Entonces mi mamá y yo así pegadita a mi mamá con el miedo de la vida, ¿no? Y para esto, al lado de la casa, hay un taller de motos. De hecho, si alguno de nuestros seguidores pasan por ahí, la pueden ver. Ahorita ya está toda abandonada la casa. Al lado hay un taller de motos, así exactamente al lado. Y al otro lado vive creo que una señora. Entonces a nosotros se nos hacía raro que la gente que rentaba la casa eran varios y no vivían en esa casa, sino que rentaban ellos aparte un departamento, o sea, no vivían ahí. Entonces a mi mamá y a mí se nos hizo eso un poco extraño, ¿no? Igual cuando llegamos, tiene 2 ventanas que dan hacia la avenida y estaban completamente cerradas con bolsas de plástico negras, así estaban selladas. Eso fue raro también, nos empezamos a dar cuenta así de cosas como extrañas. Igual también cuando prendimos la luz del patio en la noche, yo la prendí y no me fijé, o sea, no vi la luz, sino que la prendí y fue como, sigo haciendo mis cosas. Y una de esas paso y me asomó y hasta me sacó de onda y dije yo, ¿qué hora es, no? Porque alumbraba tanto la lámpara del patio que parecía de día. Y, o sea, para el tamaño de patio que era, fue como, es demasiada luz para el tamaño de patio que es, que hasta te sacaba de onda y parecía de día, ¿no? Ya no la prendíamos porque sí estaba la luz de esa lámpara. Entonces pasó y empezaron a pasar cosas muy extrañas en esa casa. Primero los señores nos habían dicho que antes de nosotros había vivido una familia que vivió 7 años y que todo muy bien, pero que se tuvieron que ir, shalala, ¿no? Y luego salió, entre pláticas con los vecinos, que antes de nosotros había vivido, creo que una chava o algo así que no duró ni un mes ahí y que se salió, ¿no? Que porque según espantaban y que hasta la chava salió así con su agua bendita y así. Y sí, porque cuando nosotros llegamos, cuando recién íbamos a preguntar, había un sillón ahí como abandonado. Y era de la persona que había vivido antes, que de plano fue tanto así que dijo, dejo el sillón y me voy. Creo que hasta dejó a su perrito, algo así nos dijeron. Sí, justo. Y entonces empezaron a pasar cosas y yo le decía a mi mamá, es que cuando estaba yo en el baño se escuchaba así como si quisieran abrir la puerta y yo decía, está ocupado. Pero salía y mi mamá no estaba, ¿no? Pero yo, está ocupado. Y yo le decía a mi mamá, nada más porque no te gusta la casa, pero tú, estamos bien aquí, ¿no? Y la renta está súper bien, estamos súper céntricos, ¿no? Está muy bien todo. Y decía, es que no me gusta la vibra, ¿no? Y ya la primera vez que me asustaron así un poco más feo, fue mi mamá, bajaba a dar unas clases. Entonces yo estaba sola en la casa y me acuerdo que estaba en la sala, no me acuerdo qué estaba haciendo. Y entonces en eso escucho que se cae como una olla de la cocina. Y entonces yo camino hacia la cocina, pero no me meto a la cocina, sino que solo me asomo así, como para ver que se cayó, y atrás de mí, así, unos pies, así corriendo atrás de mí, y dije, ¡no! Y me salgo de la casa y empieza a llover. Entonces estoy con un pie afuera de la casa y un pie adentro y marcándole a mi mamá, por favor ya llega, por favor ya llega. Ya llega mi mamá, no, pues ¿qué pasó? Y digo, no, pues ya le conté lo que pasó. Mi mamá como que no me creía, ¿no? Me decía, no sé, como que siento que es que no te gusta la casa, ¿no? Y ya total pasó y seguían pasando cosas, así que empujaban mucho la puerta y eso. En una de esas, porque fue como por septiembre más o menos, en esas fechas llueve mucho, ¿no? Entonces en una de esas estaba lloviendo, y les digo, la puerta y las ventanas se abren hacia afuera. Y estaba lloviendo y estaba haciendo mucho aire y se abrieron. Pero dices tú, se abrieron de afuera hacia adentro. Entonces como que no tenía lógica que por el aire se abrieran hacia afuera.
Era como, y se abrieron al mismo tiempo, así, ¿no? Las dos ventanas y la puerta, pum, se abrieron. Igual en los cuartos de atrás, mi mamá porque solo tenían una puerta, mi mamá le puso una cortina, que en la anterior casa donde vivíamos, en el departamento, también tenía a presión, pero de esa presión que aunque la jales así no se cae. No, pues a cada rato se caía y se caía y se caía la cortina, ¿no? Total pasó, ya cuando mi mamá me creyó que sí estaban pasando cosas ahí, fue en una ocasión que yo iba en la prepa en ese entonces y mi mamá trabajaba en Ocotepec. Entonces yo me iba primero porque yo entraba más temprano. Entonces me fui a tomar la ruta, shalala, y mi mamá se quedó, dice que se estaba preparando su almuerzo, shalala, y en una de esas así siente que aquí en su espalda, en su oído, siente así. Que le hicieron así, y a mi mamá cuando lo cuenta todavía se le enchina la piel y dice, ahí sí fue donde ya creí que sí estaba pasando algo, y entonces ya nada más agarró sus cosas y se salió, y ahí fue cuando empezamos a darnos cuenta de que sí había algo en esa casa y empezamos a buscar pues otro lugar en donde vivir, ¿no? Y los señores, los dueños les dijimos y todo eso, pero nos decían como de, no, pues nunca nos habían dicho que pasara algo ni nada de eso, ¿no? Y para esto también mi papá, él usa moto, ¿no? Entonces como agarró de llevar su moto al taller que les digo que está a un lado de la casa para pasar a verme y aprovechar y pasar a dejar su moto, ¿no? Entonces hizo como amistad ahí con los del taller. Entonces ya después de que asustaron a mi mamá ahí, empezamos a buscar otra casa, pero pues ustedes saben que no es fácil, ¿no? Como que luego encontrar otro lugar a donde irte. Pero de ahí ya, desde ese punto empezó a ser más intensa la situación de que nos jalaban la cobija, de que nos aventaban los trastes, o sea, a veces siento que fue la experiencia más intensa que he vivido de la cuestión de lo paranormal, de que mi mamá y yo ya no dormíamos con la Biblia abierta, me acuerdo, leíamos la Biblia, ya no podíamos dormir, ya no duramos ni el mes, porque queríamos como que esperarnos, porque das un depósito y aparte la renta, ¿no? También. Queríamos esperarnos a que pasara el mes para que nos devolvieran el depósito. Ni eso, ya fue como de no, ya quédenselo, lo que queremos es salirnos. Nos salimos como a las 5 de la mañana de la casa porque de plano ya no podíamos. Y ya pues nos fuimos y pues mi mamá dice, yo creo que los señores tienen ahí como un pacto con algo de que pues porque la gente se va, luego resultó que habían sido más las personas que luego se van de la casa. Y en una de esas ya nos habíamos ido, shalala, fue creo que un santero o algo así que llevó una amiga de mi mamá, y supuestamente lo que pasa en la casa es que la dueña de la casa, una señora, falleció y no le dejaron la casa a quien ella había dicho que le dejaron la casa, o sea, se la dejaron a otra persona, entonces ella como que a toda la gente que va a vivir ahí como que la espanta que se vaya, ¿no? Ya nos fuimos y mi papá no nos creía y él le gustó el taller y siguió llevando las motos, y ya que no vivíamos ahí, mi papá fue y el señor del taller le preguntó, ¿y su hija ya no vive aquí? Y mi papá dice, no, pues que según las espantaron y se fueron. Dice, nosotros estábamos apostando a ver cuánto aguantaban en esa casa porque se sabe que ahí la mueven feo. Y mi papá así, ¿cómo creen? Dice, sí, nadie dura, y duraron más de lo que esperábamos que duraran. Pero sí estuvo muy, muy intensa esa vez. Muy, muy intenso. Y esa es mi historia. Y de hecho, seguimos pasando por ahí, era como de, no, pues ya está de color azul, no, pues ya cambiaron la planta, no, pues, y ahorita de plano se ve abandonada porque incluso tiene un graffiti así grande en la parte de afuera, y ya se ve así como medio abandonada. Así que la pueden buscar por ahí. Sí, ¿pero dónde está? Por donde está en la pradera, donde está sobre Avenida Morelos, está la gasolinera un poquito más antes. Y hay un taller de motos ahí, con el taller no hay pierde. Está hacia un ladito del taller de motos. ¿Pero hacia el centro o hacia...? No, hacia abajo, no, hacia el Calvario. Entre el Calvario y la gasolinera, ¿no? En ese tramo. Ajá, sí, entre el Calvario está más cerca de la gasolinera de la pradera, que viene como del túnel, ¿sí? Ajá, está un poquito más abajo de ahí, hay yendo hacia el norte, está del lado izquierdo la casa. Sí, al norte. Bueno, yendo hacia Tlaltenango, está del lado izquierdo la casa.
Bueno, es que ese solo es sentido hacia arriba, pues por eso fue como, pues, sí, Norte. ajá. Ujú. Está del lado izquierdo, está un taller y luego está la casa. Está así luego, Ok, y sí. tiene como 3 arbolitos al frente. Y es esa, por si un día Esa sí grabamos está ahí pesada. un podcast. Pero esa Ah, casa sí, o sea, desde que entras se siente una energía pesadísima. O sea, sí está muy, muy intensa. De plano, los últimos días mi mamá y yo ya no nos quedábamos solas ahí. Era como de que no, pues si vas a hacer algo te espero por tal lado y ya llegamos juntas. Porque solas ya no estábamos ahí. Así fue de muy, película de terror. muy ya. intenso, sí. Estuvo muy, muy heavy. ¿Quién sigue? Un chinchampú. Si quieres, Pues mi historia no, igual no me pasó tanto a mí, pero sí a mi mamá. Llevaba aproximadamente 20 años cargando un alma con ella y ella no lo sabía hasta apenas hace unos 4 años que ya por fin la pudieron ayudar una santera a separar esta alma y acompañar esta alma más allá. Todo comienza de que mi mamá antes de casarse se va a un parque, visita un parque ahí en la Ciudad de México, porque antes vivían por allá. Y pues ella estaba muy enamorada, muy emocionada por casarse, pero aún así su alma se sentía dolorida, eso era lo que decía esta santera. Porque en ese parque conoció esta alma y ella no sabía, solamente la santera le dijo, no, pues es que pasaste esta situación, bla, bla. Y ella dijo, sí, pues esto me sucedió, ¿no? Se conoce y desde ahí que fueron ya aproximadamente ahorita son 27 años de esa ocasión, estuvo teniendo esta alma, todo este tiempo fue como hasta su pareja, en cierto modo. ¿Por qué? Pues porque esta alma pareció que se enamoró de ella totalmente y como en algunas películas también pasa, pero parecía que también tuvieron relaciones sexuales mi mamá como con la de esta alma. Lente, ¿no? Ajá. ¿Cómo qué? La película de Lente, ¿no la has visto? No, Muy creo buena. que Sí. No, esa no la he visto. Y según si fue real. Sí. De hecho, creo que tengo un capítulo de eso, de esa película. Ahí Sí, se yo no los la he dejo en la visto descripción. como para verla. No, yo tampoco. ¿No? Véanla, muy No, buena. yo tampoco la he visto. Pero sí, o sea, como que fue una relación amorosa, aunque mi mamá se casó con mi papá y toda una vida normal en cierto modo. Pero sí, o sea, hubo Y ocasiones. tu papá de viendo que- el podcast. Ah, Sí, mamá y papá, disculpen por contar estas Sí. intimidades. Pero sí, o sea, como que pasaban situaciones fisiológicas que les dejaré en la memoria y en la mente, pues, de que se daba a conocer pues, que tuvieron relaciones esta ¿Y alma y mi cómo mamá, ¿no? supo? Ay, ¿Cómo se ¿Y cómo siente? A ver. a probar. No es cierto. Para buscar un alma, ¿no? Quien quiera. Pero No, sí. pero sí, me da curiosidad saber cómo se dio cuenta. No, pues, o sea, sí hubo como momentos que ella amanecía muy excitada, muy caliente. Era eso. También, pues sí, o sea, sí parecía que tenía un orgasmo, en cierto modo, mi mamá. Entonces, pero era muy raro porque pues, como que ya era una señora y ya no tenía como que estas situaciones y estos sucesos pues constantemente, ¿no? Entonces sí era muy raro, pero ella decía, no, pues debe de haber así, un sueño, no sé, o sea, no le pasaba por la cabeza que era un ente. Hasta que llegamos a Valle de Bravo, que ahí en Valle de Bravo compraron un terreno mis papás, lejos de Valle, como del pueblo céntrico. Y este ente se empezó a proyectar más, a presentar más físicamente, ¿no? O sea, ahora sí ya había ocasiones que hasta yo tuve la oportunidad de ver algo paranormal, que fue que me moviera el espejo y que mientras me lo movía, pues aparecía como una sombra. O sea, mientras se movía aquí iba apareciendo, pero iba desapareciendo. Una proyección en ese espejo. Mi mamá le movía a lo mejor la bocina que ella está escuchando, movía los trastes, así pasaban situaciones. Siento que no tan fuertes como la tuya, porque sí siento que el tuyo sí está un poco más agresivo, pero en este caso esta alma era muy pura. De lo que Estaba nos dijo, enamorada. aparte estaba enamorada, era un señor
que bueno, ahorita voy con eso, pero sí era una persona muy enamorada de mi mamá, entonces todo el tiempo la intentaba cuidar, la intentaba proteger y, y sí se daba cuenta porque pues mi papá, pues cuando tenían estos conflictos, mi mamá y mi papá, el ente la protegía más, o sea, ella se sentía muchísimo más protegida, muchísimo más, con muchísima más calidez en el momento del pleito, que ella no entendía, o sea, ella creía que nada más se sentía confiada de ella misma. Entonces se empezó a presentar más y más y más, y entonces conoció a esta santera que fue una amiga suya, fue a la casa y empezó a sentir estas vibras, empezó a sentir que aquí había alguien más que siempre la tenía, pero así acompañada. O sea, era de traerla aquí cargando todo el tiempo un alma que ella ya había visto que llevaba como 25 años con ella. Para esto, pues sí, o sea, mi mamá le entra un shock de que, o sea, güey, o sea, todo este tiempo estuve con un ser que ni conozco, ni que yo sabía, o sea, me ha visto llorando, me ha visto sufriendo, me ha visto riendo, me ha visto enojada en todas mis facetas y nunca me pasó por la cabeza que iba a estar aquí conmigo, ¿no? Y peor, pues esas situaciones sexuales también, pues nunca creyó que también iba a tener. Después, pues ya hicieron un ritual bastante mágico, bastante poderoso, porque lo que dijo la santera es que no se puede quedar esta alma aquí, porque no está ni siquiera ni en el paraíso o descansando como alma, ni está en el infierno o en el otro lado, ¿no? O sea, no está ni en la vida ni en la eternidad, sino está en el limbo. Y entonces, si se queda en este limbo, es muchísimo más fácil que se convierta en un demonio. Órale. Y entonces, ¿Ahí vienen los pues, demonios de almas así como? No necesariamente siempre, pero sí en algunas situaciones. Sí, pues es que esta alma, pues de estar vagando y vagando y vagando, se puede transformar, pues en cierto modo, pues en un ente maligno, ¿no? Ajá, más que nada ente. Ajá. Ya. Entonces, pues claramente mi mamá no quería como que dejarlo. Y dijo, no, pues si no me está haciendo daño y me ha estado protegiendo todo este tiempo. Además, me la paso Sí, bien. bueno, no necesito nada más. No es cierto, señora. Mi respeto. Sí, Ya viste, perdón, ay. perdón. Se burlan de tu intimidad. Y entonces, pues, esta santera le aconseja hacer un ritual de descanso en paz, porque lo que pasa es que era una persona de la calle que nadie le dio una sagrada sepultura, ¿no? Sino simplemente lo dejaron morir solo. Entonces vio a la primera alma feliz y contenta, pero muy, muy débil emocionalmente, que pues ahí se atrapó y se le pegó. Entonces, pues para ella, mi mamá, pues sí le pesó, porque dice que en ese momento de ritual, pues lloraron como si hubiera sido su esposo, hubiera sido alguien muy importante para ella, porque empezó a llorar, cantaron las canciones que, por ejemplo, esta santera pudo tener un vínculo con esta alma y con mi mamá. O sea, por ejemplo, le decía, oye, pues es que a mí me gustaba esta tal música, y entonces le conseguían esta música. Por ejemplo, creo, o sea, no estoy bien informado, pero era, no sé si era Pedro Infante o era ranchera, en cierto modo, la música que le gustaba. Y también la bebida que quería, que era un tequila, la comida que le encantaba. O sea, era un contacto entre la santera, mi mamá y el alma, que se están comunicando, así como si estuviéramos ahorita así sentados, ¿no? De que tú me escuchas y a lo mejor le dices, ayuda. Como la película de Ghost. Ajá, casi parecido a algo así, ¿no? De que había un niño, ¿no? Ahí. El momento fue tan épico porque fue una luz muy brillante, pero muy brillante, que bailaron, danzaron, hicieron fiestas, celebraron, lloraron. Mi hermana estuvo ahí en ese momento. También lloró, sufrió, porque también se despidió de él. Porque esa alma conoció a mi hermana de pequeña, vio cómo mi hermana estaba ahí. Él supo por primera vez que era una niña. Me conocía era a mí. Era parte de la familia, en cierto modo ya. Entonces, pues esta alma
por fin pudo descansar. Esto pasó hace como 3 años aproximadamente. No tiene tanto. No, o sea, y fueron 25 años juntos. O sea, fue mucho tiempo, pero entre más tiempo pasaba, pues podía empeorarse la situación, ¿no? Porque, pues sí, o sea, de amor, pues también se estaba convirtiendo en un deseo y una obsesión por este ente de estar con mi mamá. Y después se le iba a pasar a mi hermana. Entonces, pues sí, iba a ser como un cargo que nos iba a estar pasando por herencia, en generación, por generación. Entonces sí fue de un sacrificio que les dolió a mi familia muchísimo, a mi mamá y a mi hermana principalmente, que tuvieron que arriesgarlo como para que realmente esto no se empeorara un poco más, ¿no? Entonces, pues sí, es un suceso que todavía, pues ella muy bien la puede platicar mi mamá, porque pues, es la historia de mi mamá con otra pareja, que ella nunca pudo conocer físicamente, solamente a través de dibujos y descripciones de la santera. Y pues sí, así fue esa bonita historia de amor. Órale. Cuando estabas contando se me vino a la cabeza. Ya después dijiste que fue alguien que sí, no sé, que se le pegó, que sí vivió. En algún lado, no recuerdo bien dónde escuché o vi, de una mujer que siempre había un algo con ella. Se le aparecía a ella, lo describía como un señor con barba, ya grande, y se le aparecía, a ella la espantaba mucho. Y esta señora pues le tenía miedo, ¿no? Y ella pensaba que era un fantasma, que la perseguía y todo eso, hasta que fue también con alguien a que la ayudara, y esta persona le dijo que este señor había sido su esposo en la vida pasada. Órale. Pero este señor en su vida pasada la había la había desvivido en la vida pasada, y estaba en esta vida pidiéndole perdón. Entonces algo así más o menos me sonaba como eso que contaste, que a lo mejor fue alguien de su vida, ¿no? Pasada. Bueno, yo no sé si hay muchos que no creen en la vida pasada. No sé si ustedes creen. Yo creo que sí. Sí, yo sí. Pie de ¿quién fui en la vida pasada? Al 51111. Y bueno, otra historia que yo tenía para contar es de una vez que estaba haciendo, es muy pequeña. Bueno, no sé si recuerdan, aquí en el canal hay un video que se llama Fantasmas sin rostro. Entonces yo me acuerdo que estaba grabando en la noche mi video. Ese fue un episodio donde solo era yo como narradora, no había ni video, solo era audio. Y entonces estaba hablando de los fantasmas sin rostro. Yo tengo 2 hijos, creo ya todo el mundo lo sabe. Uno tiene 8 años y otra tiene 17. Entonces yo los mandé a dormir, ya eran como las 12, 1 de la mañana, más o menos. Y yo me quedé grabando el video, y de repente, yo ya le había hablado a mi hijo, le digo, ya vete a dormir, porque luego baja, me dice, es que no me diste mi beso. Y yo, sí, ya, tu beso, ya vete, y bueno, es que quiero agua, y yo, ya vete, que te vayas. Sí. Y entonces así estaba, y le hablé, pero esa vez le hablé como 2 veces, de que ya se subiera, y ya era tarde, ya se tenía que dormir, ya como que andaba más para allá que para acá. Entonces, yo estaba grabando en mi mesa, y haz de cuenta que la mesa da hacia la pared. Yo estaba volteando hacia la pared y sentí como que corrieron atrás, así hasta el airecito. Sí han sentido, ¿no? Cuando corren y el airecito pasa, ajá. Entonces yo volteé justo para regañar a mi hijo. Y yo le dije, ya vete a dormir. Y volteé a ver y no había nada. Nadie. Qué vida. Se supone que ahí en mi casa no deben de espantar porque es una casa nueva, ¿no? O sea, nosotros la construimos, no había nada, no es... Pero en ese aspecto sí, porque en teoría hasta dicen que también, obviamente, religiosamente, tienes que bendecir la casa ya construida. De hecho, sí la bendecimos. Ya he comentado anteriormente que no creo mucho en eso, pero bueno, presión social, que mi mamá, que otras personas, no, sí, ya, ándale pues. Entonces, sí lo hicimos, pero no sé si sea algo
que yo jale por lo que estaba platicando, por lo que estaba haciendo, y aparte, no sé, otras energías que se metan, o no sé. ¿Cómo ven? Sí, pues yo sí había escuchado eso ahorita que dices, que sí, supuestamente cuando estás como que hablando mucho de esos temas, como que se abren portales o algo así, y permite como que se entren cosas. Así que si pasan cosas aquí en el set, es su culpa. Yo conté algo muy... La viejita, ¿no? Peleando su casa. Yo duermo aquí, ¿no? Sí, ¿si alguien más quiere contar algo? ¿Sí? Cuéntanos. Es que no me sé como bien la historia, porque a mí me la contaron, pero de eso de que estaba hablando Ángel, de que perseguían o bueno, había como un ente con su mamá. Mi abuela en una ocasión nos contó, había una señora por donde vivo, como de escasos de recursos, digamos, ya muy grande, y por donde vivo hay una barranca, y su casa de ella estaba como muy, su casita estaba como muy cerca de la barranca. Entonces, ella decía que ahí vivía sola. En ese entonces ella vivía sola, entonces decía que no quería dormir en su casa porque había algo que la asustaba. O sea, que llegaba a su casa y que la asustaba. Entonces, pues mi abuela es bien linda, y pues le preguntó con quién vive, ¿no? Vive con 2 tíos y en ese entonces pues mi abuelo. Y pues la señora le pidió que se podía quedar a dormir ahí porque le asustaban y demás, ¿no? En fin, mi abuela pues la dejó. Su casa de mi abuela pues es pequeña, ¿no? Tiene como 4 cuartos nada más. Y pues la señora durmió como, su cuarto es grande, tiene como una sala completa ahí en su cuarto. Entonces fue como, duerme en un sillón y yo pues en mi cama, ¿no? No sé cuántas veces la dejó como que se quedara o algo así. Y en una ocasión había otra señora que vive como en la misma colonia, pero un poquito más lejito de donde vivimos nosotros, o bueno, la casa de mi abuela. Y igual una señora como ya grande, igual vivía sola. Y esta señora fue a pedirle igual que si la podía dejar dormir ahí en su casa, porque igual por lo mismo, ¿no? Que porque la asustaban y que algo la perseguía y demás. En fin, la señora la deja dormir o la deja quedarse en su cama, igual en una casa pequeña, y creo que era solo un cuarto, no lo recuerdo. Pero se quedó la señora. No sé si la dueña de la casa fue a buscar a mi abuela o se la encontró por la calle, no sé. El chiste es que le fue a decir que ya no permitiera que la señora se quedara en su casa. Porque esa vez que se quedó con ella, fue esta cosa y ella la vio. O sea, no solamente la señora a quien la perseguía, sino la dueña de la casa vio a ese como ente maligno, no sé qué cosa era, que la seguía. Entonces sí la describió, no recuerdo muy bien, pero sí una cosa como una araña gigante, con, no sé, peluda y con una cara fea, o sea, algo feo. Y se lo describió y fue como, no, ya no permitas que se quede contigo, porque la sigue a donde vaya, no es el lugar, no es su casa, es ella, sí, así como totalmente es ella. Entonces sí, lo describió una cosa como muy fea, pero pues no sé, o sea, a mi abuela nunca, no sé si es porque estaban ellas solas, yo creo que era eso, ¿no? Porque pues sí, con mi abuela viven 2 tíos y en ese entonces pues, mi abuelo, y no y nunca vieron nada porque fue más de una ocasión que se lo permitió, ¿no? Pues, bueno, está bien, quédate, ¿no? Pero sí, o sea, con esa señora fue una noche y ya no, como, ya no vuelvas aquí, ya no tienes un lugar. Fue una cosa muy,
muy fea, no sé. Pero sí, Tres o sea, cosas. como que seguía más bien a la persona, no era como el lugar, y ella le tenía miedo a su casa de noche, porque decía pues, que iba a buscarla, pero pues al final fue a buscarla hasta otro lugar, donde había pues, yo creo que Órale. personas un poquito débiles, ¿no? Tal vez en ese sentido. ¿Usted de qué creen ustedes que dependa que se te pegue algo? O sea, como persona, porque habrá gente a la que sea como más fácil o no sé, que se les, Yo de hecho creo que que se sí les pegue es algo. ¿Será es como por debilidad o...? su debilidad mental. Yo de, Y espiritual también. sí, bueno, yo me considero una persona de mente fuerte y siento que yo siempre he tratado de ser valiente y creo que por ejemplo, mi mamá, ella tiene el carácter fuerte, pero no tiene mente fuerte. Entonces, y a ella, sí, todo. Y yo que soy así como que, yo quiero que me pase, yo quiero que me pase esto. No, no. Y sí me han pasado cosas y todo, pero como yo creo que igual por mi pensamiento de, no sé, una cucaracha o que ruiditos, porque en mi casa se oye el refri, pero como que tocan adentro. Como que truena, no sé, pero yo lo atribuyo a que son, no sé, insectos. Entonces, La limpiadita al refri. Me recuerda a eso, ¿no? Sí, yo lo atribuyo a eso de que una cucaracha o no sé, algo que causa eso. Y siempre que me pasa algo, como que digo, no sé. Yo cuando veo algo que sí digo, no, esto sí es raro, no lo veo con los ojos, sino como que con la mente, no sé si me explico, como que haz de cuenta que estoy viendo para allá afuera y sé que hay alguien parado, pero no lo estoy viendo con los ojos, me asomo y no hay nada, pero en mi mente sé que ahí está. No sé si les ha pasado. Tercero, José, sí. ¿Sí, de verdad no les ha pasado así? Que lo ven así, pero no lo ven con... No, es que no sé cómo explicarlo, es como, no lo sientes, porque no se siente, sino sí lo estás viendo, pero en tu mente. Como si te lo imaginaras, pero no es imaginación, porque la imaginación es diferente. ¿No les ha pasado? O sea, como, a ver si puedo entender, ¿utilizas el raciocinio o no? No sé, solamente sabes que hay algo ahí, que está ahí. Como que lo sientes. Pero sabes cómo es, sabes cómo es. No, creo que no, creo que no. Ni modo bruja. Ese es tu sexto sentido, algo. Bueno, a mí sí me pasa eso. Una vez, ahorita me acordé, porque a mí me gusta hacer así de que veo, sí, mira, este ritual se ve chido, ¿no? Y vamos a hacerlo. Sí. Como receta de pollo. Ella no hace panqueques, hace rituales. Sí. Y entonces yo vi uno de un ritual a la luna, de que le aventabas monedas y no sé qué. No me acuerdo bien en qué consistía, pero lo hice. Pero el ritual decía que tenías que dejar las monedas ahí tiradas. Entonces yo las dejé, pero pues yo tengo a mi hijo, entonces él subió y cuando vi ya traía las monedas todas en una cajita y me dijo, mira mamá, me encontré dinero. Y yo, no, ¿por qué lo recogiste? Y ya dije, bueno, ya. Entonces, la dejé, se las quité y las guardé y dije, pues estas son las del ritual, hay que se queden guardadas. Y ese mismo día en la noche, de verdad yo sentí que algo bajaba de mi azotea caminando y yo lo vi, hasta no sé si han escuchado cuando truenan los muebles. Ajá. Que como de madera, ¿no? Ajá, que truenan. sí, pero hay modos en los que truenan, porque cuando truenan así de que por el cambio de presión o algo, como que nomás Sí. Ajá. Entonces cuando alguien pasa, no sé si le han puesto atención, cuando se acercan a su mueble de madera y como que lo tocan y truena, pero como más profundo, y truena más veces. Entonces yo así empezaron a tronar mis muebles, porque yo tengo unas cajoneras en la entrada está la puerta y aquí están las cajoneras, son dos, y de este lado acá hay otra, y hay como un pasillito así como de ese tamaño, está la puerta y ya para acá se abre para mi cuarto. Y así se empezó a escuchar, y yo en mi mente estaba sabía que venía alguien bajando y en mi mente era una mujer clara, así, y de cabello muy largo.
Y cuando yo sentí o vi que ya iba a dar la vuelta, así como que tronó más, y me quedé viendo, pero no había nada. Y yo dije, y a mí ya se me había olvidado lo de las monedas, pero ahí mismo dije, las monedas, es como si me estuviera reclamando, pero no de forma como directa, sino como, es que no sé cómo explicarlo, como mental. Y como yo sabía que era por las monedas, y dije, las monedas, dije, no, ahorita te las subo. Y ya sí subí las monedas, pero... Por eso no hay que pedir prestada. Sí, y ya eso fue como que sí como que dije, no manches, qué raro, ¿no? Y anteriormente pues ya había visto la niña, la que les comenté que había visto con la mente, que no la vi así con los ojos, pero sabía cómo venía vestida. Sí. Sí, yo siento que sí es un don por ahí que tienes. De hecho, yo creo que sí, también porque soy como que si digo algo así de, ay, ojalá que pase esto y pasa. Ay, Y que ganemos dinero. Tener éxito. No funciona, siento que no funciona así como tal de que quiero, de que no sé, que se caiga ese que me cae gordo. Siento que no funciona así, pero sí ciertas cosas que digo que quiero que pasen, me pasan. Y y como que, de hecho yo creo que no podrías, no sé, tener algo más fuerte, pero no lo tengo porque creo que soy mala. Eres mala. Yo creo que si fuera mala sería muy, 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 muy mala. Mucho, muy mala. Y por eso creo que no tengo como tanto control de ¿Pero mala en qué sentido? Ajá. Como de no sé, mala onda, o sea, de... como malvada, no sé, como si una bruja malvada. Yo siento que puedo o sea, hacer harías el mal a alguien. Uh-huh. Sí, yo siento que sería muy mala. Así que trátenme bien. Así que ya, síganos, porque si no, les va a caer la maldición de Yue. Sí, de hecho, sí, siento que sería muy mala y por eso estoy, no sé, como... Del lado bueno. Ajá. Yo me enfoco siempre en lo bueno, siempre como que trato de irme. Buena, ¿no? Sí, no brujería, pero ¿no? Sí, ajá. Sí, como me gusta todo ese rollo, digo, sí, pero es yo sé que si yo fuera mala, sería muy mala. Sí. Sí, luego justo como que, bueno, nosotros que te conocemos un poquito más, tu personalidad, para los que pues, nos ven y no saben, su personalidad es como muy calmada, o sea, ella como que nunca muestra como perder el control a algún momento de sus emociones, no, siempre es como muy centrada, ajá, como muy calmada, muy, muy centrada. Entonces a veces pasa que las personas que son así como demasiado centradas cuando llegan a enojarse o a demasiado, es como que, ¿no? Sí me ha pasado. Ajá, a lo mejor ya así es, ¿no? Cuando te enojas no es como que demasiado que puedes llegar a, no sé, a... Sí, de hecho, les voy a contar una, no es tanto de terror, pero sí es de eso de mi furia, no sé. Cuando se murió mi papá, nosotros no teníamos como que mucho contacto con él, o sea, solo por llamada. Yo, de hecho, tenía como 2 años que no lo había visto. Y cuando se murió, pues sí fuimos y todo, pero pues su familia no, como que no éramos bienvenidas. Entonces él tenía una hermana, bueno, la señora todavía vive, y yo me quedé con mi papá. Haz de cuenta que donde lo estaban velando enfrente había un hotel. Mi hermana y mi mamá se fueron a quedar al hotel y me dijeron, no, pues vámonos. Y yo les dije, no, yo me voy a quedar. Yo tenía 19 años. Ya yo me quedé ahí y estaba sentada y entonces por afuera, haz de cuenta que así la ventana también estaba acá. Y se paró afuera la señora esta y empezó a decir, yo no sé a qué vienen, seguro a ver qué les dejó. Y de verdad me entró tanto coraje, así como que, pero así yo dije, no, cálmate, no es el lugar ni nada. Pero estoy segura que, bueno, sí es obvio que lo dijo para que yo escuchara porque lo volví a repetir. Y me enojé tanto, así que es como si yo me hubiera salido de mi cuerpo y alguien más hubiera entrado. Y ella es una persona no tan alta, pero sí muy, muy gorda, o sea, más grande que yo. Y pues yo estaba como que en ese entonces más flaquita. No es que esté gorda, pero era muy, muy flaquita. Entonces, ella era una persona gorda y grande, yo la veía grande,
y no sé cómo me vieron los demás, porque entre dos de mis tíos me cargaron así como que de uno de un brazo y del otro, y así, y me metieron, porque yo empecé a aventar así a esta señora, le empecé a aventar y a decirle cosas, pues no recuerdo qué le dije, pero muy, muy enojada y no, te digo, es como si yo solo estuviera viendo lo que estaba pasando, ajá, como si estuviera, no sé, en un sueño. Y yo nada más veía cómo la aventaba y le empezaba a decir de cosas. Entonces estos tíos me vieron, yo no sé cómo me habrán visto, y entre dos me metieron. Y así soy. Entonces, aprovechen. Sí, suscríbanse porque sí. Si no, ya saben, me enojo. Sí. ¿Alguien más de nuestra producción ¿Alguien tiene historias? Yo tengo una un poquito parecido a lo que estaban comentando, no tan cercano a lo que decía Ángel, pero es similar. Mi papá anteriormente, bueno, yo estaba muy pequeño, era recién nacido, casi, nada más es porque me lo contó mi mamá, pero mi papá trabajaba anteriormente en un reclusorio. Entonces él trabajaba en la Ciudad de México y regresaba los fines de semana. Por alguna razón, no sabemos qué, porque también en esa parte de lo que platicaban de la fuerza espiritual y todo eso, mi papá cree en esas cosas y también le gustaría, o sea, no le tiene miedo a esas cosas, pero él por algún lado, en ese tipo de ambientes de reclusorio, ya ves que son pesados los ambientes a donde van, él jaló a algo, un ente, pero ese ente era un ente protector de mi papá, porque era una, así la veía mi mamá, era una señora, que básicamente era como una señora vestida de novia, pero aunque suene muy cliché, pero así era, porque mi mamá así la vio, ella la veía. Entonces mi papá generalmente estaba en México y cuando regresaba pues él iba y venía, pero nosotros nos quedábamos en la casa donde vivíamos con él. Nos íbamos con mi abuela a otra casa y nos regresábamos con él en los fines de semana. Entonces, mi mamá cuando estaba con él, ella dormía con mi papá y ella sentía claramente cuando esa cosa, ese ente se le quedaba viendo. Ese ente estaba protegiendo a mi papá, hasta donde fue lo que le dijeron cuando fue a algo. Pero se paraba en la puerta del cuarto, vivíamos en un departamento pequeño, en la puerta del cuarto, y se quedaba viendo a mi mamá. Mi mamá sentía la mirada y no podía, o sea, en ese momento como que se paralizaba acostada, o sea, como una parálisis de sueño, pero estaba despierta. Entonces ella la veía y no podía gritar, hasta que de repente solamente soltaba el llanto y mi papá se despertaba y era cuando mi mamá podía hablar. Entonces cuando se ponía a llorar, mi papá se despertaba y le preguntaba ¿qué tienes? Y ella le decía, dile que se vaya. Entonces mi papá sabía que traía eso. Entonces nada más mi papá le decía, vete que la asustas, y se iba. Y ya dejaba dormir a mi mamá. Pero a veces la veía en la puerta, parada en la puerta, y se le quedaba viendo, y a veces incluso sentía cuando se sentaba en el ahora sí que en el pie de la cama. Sentía cómo se bajaba a la cama, pero solamente de su lado de mi mamá se sentaba y se le quedaba viendo. Wow. Y entonces mi papá siempre, después de eso, cuando él supo eso, le dijeron que era un ente o un ente protector, pero de él. Entonces, él siempre, y es algo que se le quedó muy usual, siempre que llegaba a la casa, saludaba. A la hora que fuera, siempre llegaba y decía, ya llegué, buenas noches. Aunque no hubiera nadie. Estuviera sola en la casa, él siempre llegaba y decía, ya llegué, buenas noches. Y siempre que llegábamos con él, lo hacíamos nosotros también. Ya llegamos, buenas noches, o buenos días, o buenas tardes, a la hora que llegáramos. Y él lo hacía por eso, porque sabía que estaba ahí. De hecho, una de mis tías, que le ayudaba a mis papás cuando no estaban en casa, les ayudaba, no sé, a hacer comida, no sé, a limpiar, pero casi nunca entraba a los cuartos, era más en la sala.
ella una vez llegó y habían lavado ropa de mi papá. Entonces ella aprovecha y se pone a doblar la ropa y sobre todo a guardar unos calcetines. Entonces ella agarra los calcetines y casi nunca se mete a los cuartos, menos al cuarto de mis papás. Entonces ella agarra los calcetines y se mete. Y cuando se mete, porque ese protector no se iba de la casa, estaba solo en la casa. Cuando se mete al cuarto, siente a eso. Entonces sintió tal miedo que nunca volteó para atrás, solamente porque sintió que la tenía atrás. Entonces solamente mi tía dijo en voz alta, solo vengo a dejar esto y ya me voy. Guardó los calcetines y volteó directo a la puerta y se salió. Y nunca volvió a entrar al cuarto de mis papás. Wow. Porque estaba eso, y era donde más estaba, en el de la casa, en el cuarto. Sí, era curioso. Y después de eso, nos cambiamos de casa porque esa casa era de esa tía prestada. Se las prestó a mis papás. Entonces, cuando compraron otro departamento, ellos se fueron, dejaron la casa sola. Pero obviamente, pues la limpiaron y todo el rollo, y ya no estaba eso ahí. Pero mi prima, la hija de mi tía, también se fue a vivir ahí con su familia, y ellos veían a un señor pelón, pero lo veían como en sombra o en los cristales, pero no les hacía nada y no se les acercaba, solo era como repentino. Y de repente dicen que como que lo veían pasar, pero nada más. O sea, y ese ente protector que tenía mi papá se fue solo. Porque mi papá nunca se fue a hacer algo en particular, solamente quería saber qué era, porque estaba. Pero se quedó en la casa entonces. No, porque ya era otra cosa lo que vieron. Mi prima veía otras cosas. No sabemos si era también de la fuerza espiritual dentro del departamento. O abrió un portal mismo. O fue otro ente. Ahorita que dijiste eso, que se sentó como que en la cama, yo me acuerdo que cuando vivía con mi mamá, antes de mudarnos a la casita de la pradera que les conté, que yo digo que vivíamos en el Calvario, vivíamos en un departamento muy chiquito, entonces solamente tenía un cuarto. Entonces mi mamá y yo metimos nuestras 2 camas al cuarto, entonces digamos que dormíamos juntas, pero pues cada quien en su cama. Entonces yo una vez estaba despierta, porque mi mamá antes era de que a las 9 todos nos dormimos, ¿no? O sea, quitamos teléfonos, todo, ¿no? Entonces, pues yo no tenía muchos sueños, entonces estaba así como que viendo la nada, ¿no? Y mi mamá ya estaba dormida y justamente en el pie de la cama, así como en la orillita así de la cama, volteo y vi que estaba sentado de espaldas yo lo sentí como masculino, como hombre, y era como blanco. Sí lo sentiste, ya viste, se siente. Y estaba como de espaldas y tenía su cabello así súper, súper largo, así que tapaba la cama. ¿Pero no lo viste? ¿Sí? No, sí lo estaba viendo, pero no sabías, bueno, yo no le vi la cara, ni si era hombre o mujer, pero yo siento que era mujer. Entonces lo vi que estaba ahí y era como blanco todo, pero no me dio miedo, sino solo como que lo vi y dije, ¿qué será? ¿O quién será? ¿O qué? Y mi mamá, le conté así y me dijo como, bueno, ella decía que era la muerte, según que la estaba viviendo, ¿no? Pero yo lo sentí más como si hubiera sido como su ángel de la guarda o algo así, ¿no? Pero sí estaba como volteado y estaba en su pie de la cama y tenía cabello súper largo y todo era como blanco, o sea, era como blanco, así como la que tú dijiste que era como toda blanca, así esta vez. Y fue esa la única vez que lo vi, ya de ella nunca lo volví a ver. ¿Quién sabe qué habrá sido? Yo digo que sí fue Sonrito. Quiero pensar, quiero creer eso. Pero quién sabe qué habrá sido. Y bueno, chicos, si ustedes tienen una historia que quieran contarnos, envíenla. Pues cuéntenos sus historias y ¿hay anuncios? Hay un anuncio. Queremos llegar a 500 suscriptores en YouTube para finales de junio. Esto se los agradeceríamos mucho porque sabemos que les encantan nuestras historias y queremos también escuchar sus historias. Sí, también recuerden suscribirse aquí al canal Divagando en la Oscuridad y también síganos en nuestras demás redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, para que no se pierdan nada y pues nos ayuden también a crecer en esas redes.
divagando en la oscuridad. Y bueno, pues esto es todo por hoy. Esperemos que les haya gustado el capítulo y si no, ya saben. No. Cuidado. Yo que Ok. ustedes sí nos suscribían ahí. Y recuerden que esto es más divertido si divagamos en La oscuridad.